Sabemos que está moviéndose en el país la famosa ley naranja, ¿no? Sé también que la UNA está trabajando en contra de esa ley naranja y ha generado unas ciertas propuestas. ¿Por qué no nos hablas un poco de ello? Ahí nos toca hacer un pequeño análisis económico mundial, y es que con las crisis, especialmente a partir de las crisis del 2008, con los Lehman Brothers y todos los cracks financieros y de las viviendas que hubo en Estados Unidos, las grandes empresas monopolísticas mundiales están buscando nuevos nichos, y también con la caída de los precios del petróleo, etc., están buscando nuevos nichos de donde sacar ganancias. Y de allí surge la idea de la economía naranja. Con la ley de economía naranja se dice, no, si usted es un artista, usted es un empresario, y tiene que funcionar como una empresa, y tiene que generar ganancias inmediatas. Lo que no produzca ganancias inmediatas desaparecerá, y eso es un problema, pues obviamente, que nos pone al 99% de los artistas al borde de la muerte. Entonces, a lo que va la economía naranja o la ley de economía naranja es a concentrar en unas grandes empresas productoras del entretenimiento. Yo no las llamaría ni de la cultura, ni del arte, porque lo que se trata es de que esto sea un negocio. Lo que no produzca dineros, lo que no produzca ganancia inmediata, no tiene por qué existir. Es básicamente el planteamiento general de la economía naranja. Y eso conlleva a que todos los pequeños teatros, a que todo el proceso, inclusive de los artistas, que tienen un proceso productivo muy diferente al de un zapato, un chicle, un lápiz, que se produce, se vende y produce o no produce ganancia, o cualquier otra empresa de este tipo comercial. El artista tiene otro tipo de funcionamientos y otro tipo de mecánicas para tanto su creación como para su comercialización, llamémoslo así, o para hacer partícipe la sociedad de su creación. En eso hay problemas, pues el 50% de la economía naranja se desarrolla es en Estados Unidos, y el otro 50% se reparte principalmente entre Europa y Asia, y a América Latina le toca solo el 5% de esa llamada economía naranja. Ahora, hay que entender que la economía naranja es una propuesta y un análisis que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, y en concreto Iván Duque, cuando era senador, es el que presenta en Colombia, después del análisis que hace en el Banco Mundial de la Economía Naranja, presenta su propuesta de ley de la economía naranja, la cual pasó, como se dice popularmente, a pupitrazos en Colombia, sin discusión y sin que participación real democrática de los sectores, y aún menos de los sectores culturales. Y es que con la ley de economía naranja el Estado la avaló, y el Ministerio de Cultura directamente la avaló y dijo: esto es como se debe manejar la cultura en Colombia. Entonces quiere decir que el Estado se lavó las manos. Ya no se va a tratar la cultura como un derecho del pueblo colombiano, un derecho de la sociedad a tener, a producir, a crear y a recibir para enriquecer la misma sociedad la cultura, sino se va a tratar exclusivamente como un negocio. Dicen, entonces el derecho, el Estado entonces ya no tiene obligaciones. Yo siempre he insistido, la cultura y el arte son un derecho de los pueblos, y los derechos de los pueblos generan también obligaciones del Estado. Y en ese sentido, la UNA, ¿qué propuestas tiene de resistencia y de...? Nosotros hemos tratado de organizar pues conferencias a nivel nacional, las hemos hecho. Hemos hecho 2 audiencias en el Congreso de la República alrededor del problema cultural en general, pero hablando específicamente también de la economía naranja, y tratando de crear una conciencia dentro de la sociedad colombiana de que esto es una manera maligna
de manejar la cultura y que la cultura tiene otros aspectos de enriquecimiento para la sociedad y otros procesos. Y además comercialmente produce de otra manera. ¿Cuántos años ha producido, no sé, Romeo y Julieta de William Shakespeare? 500 años. Eso no es un zapato, eso es otra cosa, fuera del enriquecimiento intelectual, ¿no? Sí, paralelo está también la otra ley que se quiere aprobar en el Congreso, que es la ley Lleras, que es sobre el derecho de autor en Internet. La ley Lleras surge como una exigencia del TLC con Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en que plantea la obligación prácticamente para el Estado colombiano de abrir las redes o de entregar el manejo de las redes y los derechos de propiedad de autor a las grandes comercializadoras que compran esos derechos. La están presentando y la están presentando de manera acelerada para la próxima semana, casi seguro la van a presentar en una plenaria simultánea entre Cámara y Senado para que eso pase lo más rápido posible. Y que yo resumiría simplemente en que es entregarle el conocimiento de la sociedad y el conocimiento de la humanidad a unas empresas que son las propietarias de ese conocimiento. Porque aquí lo que ya se maneja no es el concepto francés, en el derecho francés del derecho de autor en que el creador es el propietario de sus derechos, sino es el concepto que nos imponen en el TLC del copyright, del derecho anglosajón. Entonces, en el copyright el que es propietario de esos derechos es el comercializador, no el autor, el creador. O sea, las universidades no podrán compartir libremente sin que tengan el permiso y sin que paguen una serie de derechos. Los investigadores no podrán utilizar las redes de una manera libre. Los artistas en sus procesos investigativos y creativos también estarán limitados, porque si no, inclusive llega esta ley a amenazar, no a amenazar, sino que dice, nosotros creemos que se volvió una ley estatutaria porque entra a tratar temas penales. Entonces dice que tendrán y pasarán de 4 a 8 años en la cárcel los que no, o los que violen estos derechos de autor de los copyrights de las empresas. Entonces esto nos pone en que es el monopolio del conocimiento, y el patrimonio que produzca también de conocimiento Colombia se le va a entregar a esta gente. La UNA sacó un comunicado al respecto, ¿no? Sí, nosotros sacamos un comunicado la semana pasada sobre la ley Lleras 6.0, así la llaman ahora, pues planteando nuestra posición. Desgraciadamente el gobierno ha hecho un lobby monstruoso y está en el proceso, inclusive tiene confundidos a una cantidad de sectores académicos y sectores artísticos en que no entienden el problema, en que pues se me olvida, dentro de esta ley Lleras, por ejemplo, y además amplían los derechos de autor, de autor entre comillas, de estas compañías de 50 a 70 años. Eso es como la feria de los milagros acá, pues, pero en esas estamos. Bueno, muchas gracias, Felipe. No sé si quedó claro. Agradecemos tu aclaración sobre estos procesos que tanto nos impactan a nosotros, y esperamos que en otra oportunidad estemos conversando sobre lo mismo y sobre otros temas. Muchas gracias. Les agradezco mucho a ustedes y siempre estamos listos acá para discutir sobre la problemática del arte y de la cultura nacionales.